Entonces voy a empezar a grabar, por favor, voy a compartir en este momento la pantalla. Me dicen, por favor, si lo logran ver, si lo tienen a la vista, si es que no, me informan. Sí se ve. Muy bien, Sí, gracias. Muchas gracias, jóvenes, muchas gracias. Entonces vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a ejecutar entonces un comando. Les decía, vamos a ver editores de texto, ¿sí? En este caso vamos a ver el tema del nano. Entonces vamos a abrir la terminal, en este caso, ¿sí? Vamos a abrir la terminal. Entonces existe un editor, ya este editor, uno de los más recientes, no es uno de los más antiguos, que enseguida lo vamos a ver el más antiguo, pero uno de los editores que generalmente se está llegando a manejar bastante en nuestro Linux o en el entorno Linux, ¿sí? Es el tema de nuestro Nano, ¿ya? Bien, ahora, nosotros para poder trabajar o para poder estipular el tema en este caso del editor Nano, lo único que debemos hacer es invocarlo con instrucción NA, ¿no? Voy a escribir Nano, así. Le puedo dar opcionalmente el nombre del archivo, por ejemplo, lo voy a llamar doc.txt, ¿sí? Lo voy a llamar de esa manera, doc.txt. Entonces me va a abrir esta ventanita, ¿ya? Esta ventana que ustedes están observando y voy a ir anotando o marcando con nuestro lápiz, me permite escribir, ¿ya? Esta región que estoy colocando de color rojo es la zona de edición. ¿Qué me permite? Es decir, ahí yo puedo escribir texto, ¿no? Entonces aquí escribo texto, ¿ya? Aquí escribo texto. Puedo escribir ahí el texto sin ningún problema, obviamente para que esto pueda trabajar de buena manera, entonces lo escribo ahí, ¿no? Aquí escribo texto, ¿sí? Y lo que voy a marcar en color amarillo son las opciones que tiene nuestro editor, en este caso llamado Nano, ¿no? ¿Sí? Aquí está. Estas son las opciones, ¿sí? Que tiene. ¿Qué opciones tiene? Tiene la opción de ver ayuda, salir, guardar, leer fichero, buscar, reemplazar, cortar texto, pegar, justificar, ortografía, posición, ir a línea, etcétera. ¿Ya? Estos editores de textos están bajo ejecución en consola, es decir, se ejecutan bajo la consola. ¿Ya? Ahora, ¿existen herramientas similares a estas en modo gráfico? Sí. Por ejemplo, una de esas herramientas es el Gedit, que enseguida les voy a mostrar, pero en primera instancia estamos viendo el Nano. Hace lo mismo que el CAD, crea un archivo, me permite editar un archivo, puedo modificar el archivo, ¿no? Pero en esencia, al decir que hace lo mismo que el CAD, me refiero a que crea el archivo, ¿ya? Bien, entonces estas que están de color amarillo, ¿sí? Estas que están de color amarillo acá, voy a colocar, serían las opciones, ¿no? O el menú de opciones, si lo podemos llamar así. ¿Ya? El menú de opciones. Bien, entonces, esta es la estructura del Nano. Ya voy a borrar todo esto en mi pizarra. Voy a, en este caso, pedirles que me esperen un momento. Voy a capturar las pantallas para que pueda también en algún momento de utilizarlas, ¿ya? De utilizarlas y podamos trabajar con otros ejemplos, ¿ya? Ahora, por favor, indican que se puedan mantener en silencio, colocar en mute su micrófono, ¿no? ¿Ya? Eso nos va a ayudar, ¿sí? Ok. Entonces me voy acá, voy a borrar, por favor, reitero mi pizarra, ¿sí? La voy a borrar y vamos a proseguir con el trabajo. Bien.
Están viendo las marcas que realizo, ¿verdad? En el Zoom, jóvenes. Sí, sí, dice. Ok, No, dice. gracias, muchas gracias. Bien, entonces vamos a trabajar ahora con el nano. Aquí está el nano, entonces puedo escribir aquí. Este es un editor de texto, ¿sí? Basado en consola, ¿no? Crear y editar archivos de texto, ¿ya? Esto es lo que hace. Ahora, miren, no es el objetivo entrar a detalle con el nano, simplemente es para que ustedes lo tengan de conocimiento, o sea, conozcan el editor, ¿sí? Para este caso, nosotros, Me metí al Linda, pero por las huevas, o sea, porque solo estuve 2 meses, creo. Su micrófono. ya, entonces, bueno, a los que pueda yo, por favor, poner mute, los voy a hacer, pero no puedo a todos, no voy a perder ahí el tiempo, ¿ya? Entonces, entre ustedes, por favor, ahí, díganles que se coloquen en mute, ¿no? Bien, les decía, no es nuestro objetivo entrar a detalles con este simplemente como tema de información, pero tenemos un editor de texto llamado Nano. Ahora, para guardar me dice aquí la letra X, pero debo presionar Control X para guardar. O perdón, para salir, ¿no? Para guardar sería Control O. ¿Está bien? Control O para guardar. Si voy a leer el fichero es lo mismo que abrir. Entonces voy a guardar, por favor. Entonces voy a colocar Control O, ¿sí? Sobre este editor, Control O. Y me va a aparecer, me dice nombre del archivo a escribir. Pero como ya tiene un nombre, no lo voy a cambiar, lo voy a sobreescribir. Miren ahí el nombre del archivo. Me está mostrando en esta sección. Si les marco acá, me está mostrando en esa sección el nombre del archivo, ¿no? Si yo cambiase, el archivo obviamente no contendría lo que yo he escrito acá, ¿ya? Lo que yo he escrito aquí, ¿sí? No contendría eso, ¿ya? No contendría. Entonces, lo único que me queda aquí es hacer un clic, ¿ya? Nada más, o un enter, mejor dicho, y el archivo ya estaría guardado. Ahora presiono Control X, que es salir, y me salgo del nano. Entonces, ls, y aquí estaría mi archivo, ¿no? Que sería en este caso el llamado doc1, que lo habría creado a través del nano. ¿Sí? Ahí está. Ahora, ¿cómo hago para abrirlo? Es de igual, de la misma forma, ¿no? Yo lo único que debo de hacer es ejecutar el comando, en este caso nano, voy a escribir nano y el nombre del archivo. Entonces le estoy diciendo nano.doc.txt. ¿Ya? Entonces ahí está, ¿no? He vuelto a abrir el archivo. Bien, como les digo, ustedes pueden un poco más interiorizarse sobre el Nano. Es una buena herramienta para editar en consola archivos de texto. Me permite hacer varias cositas, pero en sus limitaciones, obviamente, es una buena opción para editar, ¿ya? Hay otros más primitivos, por ejemplo, enseguida vamos a ver el B, que está en el contenido también, pero que es realmente primitivo. Ese sí funciona con puro comandos, ¿no? O sea, hay algunas personas en el mundo de Linux que les gusta trabajar con este editor, ¿no? Particularmente a mí no me gusta. Bien, entonces quedamos en que el editor, en este caso Nano, me permite editar, ver archivos, editar, cambiarlos, modificarlos y crearlos, ¿ya? Esa es la función básica del Nano. Es un manejador de texto plano, ¿sí? Así lo vamos a ver. Ahora me voy a salir de esto. Sí, con control X, ¿no? Obviamente me voy a salir de este editor. Bien, hasta ahí alguna consulta, por favor, jóvenes, sobre el nano. No es complicado, hay que entenderlo simplemente a saber manejar con teclas nada más, ¿no? Porque ahí no funciona el ratón. ¿Hay alguna consulta? Si no, pasamos al siguiente punto. Licenciado, Sí, un poquito más fuerte, por favor. licenciado, en el Nano, ¿me permite poder crear tal vez alguna carta o algo parecido? Sí, se puede. Cuando yo digo texto plano, se refiere a que es simplemente texto, ¿ya?
¿sí? Cuando yo hable de documentos enriquecidos o que tienen riqueza en cuanto a imágenes, color, son otro tipo de formatos, ¿no? Que el Nano, con algunas salvedades los abrirá, pero la mayoría no va a poder, porque primero ese tipo de archivos se crean en entornos de desarrollo gráfico, como por ejemplo en Windows, el Word, o aquí mismo en el Linux, el Writer, ¿no? O el que se llama el escritor de OpenOffice. Si me ven, por favor, aquí está el paquete, aquí los estoy mostrando, los voy a marcar de color celeste o azul. Estos tres paquetes, ¿no? Yo les voy a indicar enseguida, por ejemplo, aquí están los correspondientes, ¿no? El primero vendría a ser el Word equivalente en Linux, aquí tendría el Excel y aquí tendría el PowerPoint, ya sus equivalentes. Bueno, el primero se llama Writer, o sea, escribir, el segundo se llama Calc, de calcular, y el tercero se llama Presenter, ¿no? De presentaciones. Eso en cuanto a Linux. Pero a tu respuesta, a tu pregunta, mejor dicho, la respuesta es sí. Puedo crear una carta y mandar a imprimir también, ¿no? A través de un agente. Bien, si alguien más quisiera preguntar algo, aprovechamos ahora, si no pasamos al siguiente punto. Bien, creo que está entendido, no es muy complicado, esto lo vamos a poder utilizar, ¿ya? Ahora, un editor práctico que podríamos ver quizás en modo gráfico es el Gedit, ya es otro editor, pero este editor sí está orientado a trabajar de manera gráfica. Por ejemplo, miren, voy a colocar aquí, voy a ver si está activo el Gedit primero. Si no está, lo vamos a tener que instalar, pero esperemos que esté. Se escribe Gedit, ¿sí? Y miren, me va a abrir un archivo, o mejor dicho, un programa en el cual yo puedo abrir, buscar. Voy a abrir a mí el mismo archivo que tengo en este caso, ¿no? Voy a abrir el mismo archivo, ¿sí? Lo voy a abrir. Voy a buscar que se llame doc, ¿no? El archivo, aquí está, miren, doc.txt. Y es lo mismo que he escrito en el nano, ¿ya? Y lo voy a modificar acá. Lo voy a modificar, voy a aumentar más líneas, ¿no? Estas nuevas líneas, ¿no? Líneas fueron hechas, perdón, fueron escritas, escritas con el editor, ¿ya? Editor de texto, Gedit. Entonces aquí es más fácil, aquí clic en guardar y si yo deseo me salgo, ¿no? Y lo cierro y listo. Entonces quiero ver con el cat, puedo ver ese archivo, ¿no? Voy a abrir el archivo doc.txt, ¿no? Que necesito darle el símbolo del doc, ¿no? Cat, en este caso doc.txt y ahí está, ¿no? Como verán, existe cierto compatibilidad entre los comandos, ¿no? Uno el cat y los programas, en este caso el nano y el Gedit. Bien, entonces el Gedit también es un editor de texto que a mí me permite trabajar de manera muy versátil, ¿sí? O sea, cuando el texto es plano, o sea, no tiene mucha complejidad, simplemente es texto, como el compañero indicaba, yo puedo, me dice, ¿no? ¿Puedo escribir una carta? La respuesta es sí, puede escribir una carta, ¿ya? Puede escribir una carta. Bien, ¿hasta ahí alguna duda sobre eh, para este Gedit o el nano, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda, algo que quieran que les aclare en este momento, lo vamos a hacer, ¿no? Por favor, eso del Gedit está en el documento Linux que está en la plataforma, que se los he subido igual, ahí pueden revisar en la página 12, ¿ya? O en la numeración en la página 56, ahí está el Gedit, ¿no? En ese apartado estamos viendo lo que es editores de texto, ¿ya? El Gedit. Sí, les está explicando también ahí cómo funciona, ¿sí? Básicamente es esa la manera de que tiene de trabajo el Gedit. No es fácil, o sea, no es nada complicado. Bien,
Espero alguna duda, por favor. Si tienen alguna duda, ustedes me dicen. Dice, un compañero pregunta si el Gedit permite trabajar con imágenes. No, como les decía, es un editor de texto plano, ¿sí? Al decir texto plano, me refiero a de que el texto no tiene color, no tiene formato. Formato me refiero al tamaño de letra, el color de la letra, etcétera, ¿no? Tipografía. Simplemente es texto, no podemos hacer nada más con este editor. Por eso mencionaba que existen ya programas en Linux como el Writer que me permite hacer esa tarea, ¿no? Colocar una imagen, etcétera. Pero en el mundo Linux, jóvenes, estas herramientas son muy valoradas. ¿Por qué? Porque nos permiten a nosotros, ¿sí? Trabajar de manera fácil, ¿no? Sin mucho requerimiento de hardware, es decir, no necesito estar en el instalado el modo gráfico o las ventanitas para poder trabajar, por ejemplo, en Linux, no necesito eso. Lo que yo más bien necesito en Linux algunas veces, por ejemplo, para programar o configurar servidores, es pura consola, ¿no? Debería tener yo todas las herramientas para utilizar en modo consola, ¿sí? Bien, ahora les voy a presentar otro editor que se llama el V, que como les decía es más de juego de teclas para poder escribir en este documento, no tanto como el Nano, que tiene algunas opciones ya predefinidas que presionando un juego de teclas también va a funcionar. En el V es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no te aparecen las opciones directamente como en el Nano o como en el Gedit. Tú tienes que sabértelas de memoria. ¿Ya? Todas las combinaciones que tiene el Nano, ¿no? Y se ha escrito varias líneas sobre el comando Nano, ¿no? Entonces vamos a trabajar, ¿no? Eh, vamos a escribir entonces aquí, vamos a colocar V, por ejemplo, ¿ya? El nombre del archivo, en este caso lo voy a llamar doc1.txt. Entonces, el nombre del software o del programa se llama justamente eso, V. ¿Ya? Este V es igual que un editor Nano, pero más rústico, si vale el término, ¿ya? Entonces, miren aquí, es esto todo lo que me aparece. ¿Ya? Estas son las líneas donde yo voy a poder editar texto. Voy a acudir a mis lápices. Este es el área de trabajo. Aquí voy a escribir nuevamente igual texto, ¿sí? Como en Nano. Pero como el Nano no tiene las opciones aquí abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo debería tener las opciones. Lo único que me muestra en esto es el nombre del archivo. ¿Ya? Ahí me estaría mostrando el nombre del archivo. ¿Sí? Hoy me voy a quedar en 10 minutos, ya se va a cesar esto. Recuerden que me salgo y ustedes vuelven a entrar rápidamente, ¿ya? Pero es básico lo del Nano y del V, o sea, no vamos a hacer mucho énfasis, ¿ya? Pero les voy a dejar algún material más de apoyo para que puedan profundizar en esta parte, ¿no? Entonces, todavía tengo tiempo, entonces voy a terminar con la explicación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo el nombre del archivo como tal, ¿no? Nada más, ¿sí? Es lo único que me presenta, ¿no? No me presenta ninguna otra opción. Entonces, tengo eso, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona? Vamos a tratar de explicar, hágalo en 10 minutos, vamos a tratar de hacerlo en 10 minutos. Y luego me esperan un momento porque como estamos grabando, este tiempo va a tardarse en que el Zoom lo va a renderizar todo para entregarme el archivo ya y yo lo pueda subir posteriormente como hemos quedado, ¿no? Bien, ¿cómo trabajamos en esta parte? ¿Ya? Lo que yo puedo hacer es entrar en modo texto, ¿sí? ¿Qué se refiere a entrar en modo texto? Que yo puedo escribir en estas líneas, ¿ya? Generalmente, para entrar en modo texto es presionando las teclas Escape más A, ¿ya? Voy a ir al editor,
Voy a presionar aquí las teclas. Por ejemplo, aquí no me permite escribir, jóvenes. Ya estoy tratando de escribir aquí. No sé si escuchen el ruido de mi teclado, pero no me deja, ¿no? Entonces, me dice, estás tratando de hacer algo no imprevisto, entonces voy a acudir a los comandos, ¿no? Y entonces presionando Escape más A, la letra A, o sea, la tecla Escape más A, me permite ya a mí escribir. ¿Sí? ¿Se entiende? Puedo borrar también, ¿no? Aquí es algo ya más superfluo, puedo ir borrando, todo eso, ¿no? De esa manera trabaja el B, ¿no? Ahora, si quiero salir del modo escritura, es decir, ya no quiero escribir en el documento, yo debo presionar nuevamente Escape, ¿sí? Y al presionar Escape vuelvo a entrar al modo comando. ¿Ya? Eso es un poco difícil, ¿ya? Miren, el modo comando me permite a mí hacer dos cosas. Presiono Escape y luego dos puntos y puedo grabar y salir. Es decir, W para grabar y Q para salir. Entonces puedo colocar WQ. Dos puntos Q. Entonces el archivo se va a salir. Listo. El comando V, o en este caso el programa V, me permite editar texto. ¿Ya? Bueno, nuevamente vuelvo a hacer clear. ¿Sí? Aquí mi comando. ¿Sí? Voy a hacer clear. Y voy a ejecutar nuevamente lo que les decía, ¿no? Voy a ver con cat, o si no, voy a verlo con el nano. Nano 21.txt y miren lo que está acá. Es todo lo que yo he escrito con el V, ¿no? Igual es un editor de texto. Entonces, para editar, para empezar a escribir, debo yo presionar la tecla Escape más A. ¿Ya? Escape más A. Termino de escribir, vuelvo a presionar Escape para salir a modo comando y dos puntos WQ. ¿Qué quiere decir? W va a grabar lo que he hecho y Q va a salir, ¿no? De quit, right, quit. Para borrar, por ejemplo, no es como estamos acostumbrados, ¿no? El backspace para borrar o el deal. Hasta para borrar hay comandos jóvenes en el V, ¿no? Bueno, una clase no nos alcanzaría para explicar todo el V y tampoco lo vamos a utilizar, a no ser que seamos uno de esos personas que les gusta, ¿no? Tener el, el dominio de los comandos en la cabeza, ¿no? Jugar con las teclas, etcétera. Y hay gente que trabaja en el V, no lo voy a negar, hay gente que trabaja. Bien, voy a cesar y voy a volver para volver a terminar esto del V, para terminar con el V, mejor dicho, y explicarlo de mejor manera. Entonces, por favor, unos 5 minutos de mes, lo que tarde en renderizar más o menos en promedio el video, y de ahí volvemos a retomar la clase, ¿ya? ¿Están viendo la pantalla de Linux? Ustedes me dicen. Sí, dice, sí se ve. Sí, ahí Ok. se ve. ¿Ya? Entonces, habíamos visto o establecido aquí que tenemos tres editores de textos básicos que, por decirlo de alguna manera, por defecto están soportados en distribuciones Linux. Ya esas distribuciones son el Nano, o perdón, esos editores de texto planos son el Nano, el Gedit y el V. Ya el V es el más complicado. Les voy a compartir un manual, ¿sí? En este caso está en las referencias voy a colocar las referencias de la página, pero para que me entiendan, para que nosotros podamos manejar adecuadamente nuestro V, necesitaríamos, ¿sí? Necesitaríamos, voy a colocar enseguida lo que deseo compartir. ¿Están viendo una página, jóvenes? Sí, dice. Ya, miren, todos estos comandos ustedes tendrían que saber de memoria para manejar correctamente el V. Puro comando. Por ejemplo, les explicaba, les decía, me voy a salir y voy a guardar el documento. Aquí está, miren, BWQ. Termina y guarda el documento, lo que estoy marcando acá. ¿Sí? Quiero salir del VIP, pero no quiero guardar, entonces ejecuto este comando. Sí. Si solamente presiono Q, me va a predecir, ¿no? Va a ejecutar el comando siempre y cuando no haya aumentado ni quitado algo al documento.
Ujú. Pues como verán ustedes, estos comandos, ustedes deberían conocerlos prácticamente de memoria para manejar, ¿no? Pero como les menciono, esto es algo de tortura también, ¿no? Saberse todos los comandos para manejar el Nano. Pero se los voy a dejar las referencias de esta página. Aquí engloba los comandos casi en su totalidad para poder trabajar con el editor. Por ejemplo, si yo quisiera borrar, ¿no? Un carácter o unas palabras, sí, también tiene su comando. Aquí, por ejemplo, me dice, ¿quieres borrar un carácter actual? Entonces presiona la X, pero cuando estés en modo comando. Presiona la X mayúscula si quieres borrar el carácter antes del cursor, ¿no? O sea, todo un lío el B, ¿no? Reitero, a algunos les gusta manejar, a otros no, ¿ya? Bien, en esa parte cesaríamos. Voy a volver, por favor, al tema del Ubuntu. ¿Están viendo ahora la ventana de Linux? Sí, Ya, Sí. bien. Entonces nosotros hemos establecido el día de hoy que podemos o contamos en entornos de Linux tres básicos editores, ¿no? Tres editores básicos, mejor dicho, de texto. Nano, Vi y Hedi. Bien, con eso vamos a cesar y vamos a pasar ahora a un nuevo comando. Bien. Ustedes jóvenes en Windows, ¿cómo hacen para copiar archivos? Control C y Control V. Control C y el Control V. Bien, muy bien. Estamos acostumbrados, ¿no? O agarramos con el ratón y lo soltamos sobre la carpeta o en la unidad en la cual va a copiarse el archivo, ¿no? Tenemos varias formas de copiar. En Linux, bajo esa hermenéutica del Control C y Control V, funciona, pero en modo gráfico, no en modo consola, ¿no? Lo que estás viendo aquí en la terminal es modo consola y todo lo que tengo acá, por ejemplo, mi explorador, que es igual que de Windows, o casi igual a del Windows, es modo gráfico, ¿no? Yo puedo agarrar y copiar este elemento, ¿no? Ahí ya ven la opción de cortar, copiar, ¿no? Básicamente lo mismo. Pero aquí surge un problema, ¿no? O sea, en consola, ¿qué tengo? Aquí no tengo opciones como las de ese tipo, ¿no? En modo gráfico. Entonces, para eso yo deberé emplear, ¿sí? Yo deberé emplear un comando llamado cp, de copy o de copia. Ese comando, ¿sí? Es lo que hoy día vamos a llegar a conocer, cómo funciona, cuáles son sus premisas para poder realizar la copia, cómo copia directorios de archivos, etcétera, ¿ya? Vamos a trabajar en esa parte. Bien, jóvenes, entonces les voy a presentar el PDF, el que estamos nosotros manejando, ¿sí? Entonces vamos a ver ahí, comparto en este momento el PDF y el que estamos manejando y el que ustedes también tienen. ¿Lo ven, jóvenes? sí, Bien, entonces Sí. vamos a ver el comando, en este caso el Y comando copy, ¿no? El comando cp, ¿sí? Básicamente tiene las siguientes opciones. La primera opción es la siguiente, ¿ya? Se refiere a opciones, es decir, ¿qué opciones tiene? Básicamente, el comando, aquí estamos listando algunas opciones, tiene estas opciones, ¿ya? ¿Sí? Las primeras podrían ser menos R, R mayúscula o R minúscula, copias recursivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo un directorio o una carpeta que tiene contenido, yo debo utilizar este parámetro para que copie su contenido más, ¿ya? Incluyendo subdirectorios si es que los tuviese. Luego, la opción "-i" pide la confirmación antes de sobreescribir. A ustedes les aparece, ¿no? Cuando quieren copiar, digamos, en su flash un archivo con un determinado nombre, pero y aparece y les dice, el archivo ya existe, ¿quieres reemplazarlo? Dicen, ¿no? Ustedes dicen sí, no, o cancelar, ¿no? Entonces, la misma opción nos permite hacer esto, pero hay que colocarlo, ¿no? Yo coloco copy, o en este caso cp espacio "-i", y cuando lo mande a alguna unidad, ¿sí? Cuando lo mande a alguna unidad, ¿ya? Cuando lo mande a alguna unidad, esa unidad, si es que tiene el archivo, gracias a la opción "-i", me va a alertar, me va a decir, ¿deseas reemplazar? Existe un archivo con ese mismo nombre.
Lo opuesto sería la opción menos F, que en este caso no te va a pedir confirmación, ni siquiera te va a preguntar si estaba ahí tu archivo con el mismo nombre. Lo siento, lo copió, lo reemplazó, ¿no? Omite la verificación, ¿sí? El modo verboso, no les voy a explicar acá, sino lo tenemos que ver en un ejemplo, pero les voy a indicar a qué se refiere con el ejemplo, se va a entender. Si nos vamos a confundir, no me voy a dar a entender, es un poco complicado entender esta parte del modo verboso, ¿ya? Pero en esencia, nosotros necesitamos 3 cosas para trabajar con el comando cp, o en realidad 4, ¿ya? La primera es el comando como tal, que sería cp, como en todo hemos visto, en todo Linux siempre va el comando. Luego vendría las opciones que podrían ser -r, -i, -f, -b. Y 2 parámetros. Uno, es decir, el archivo origen, que sería este en color rojo, y otro que sería el archivo destino. O sea, ¿dónde se va a copiar, no? El origen, o sea, qué archivos o qué carpeta voy a copiar, y el destino, hacia dónde lo voy a copiar. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es algunos ejercicios, los más simples, ¿ya? Vamos a ver qué variantes hay en estas opciones. En primera instancia vamos a ver ese tema del CP, del copy, que aquí hay unos ejemplos, ustedes también los pueden repasar, porque estamos justamente, esa era la idea de este documento, que hagamos de aquí los ejemplos y se pueda repasar. Bien, entonces vamos a trabajar. Me voy a volver a compartir mi consola. Ahí lo tenemos. Bien, entonces aquí tengo, a ver, vamos a hacer lo siguiente. ls, voy a colocar qué archivos.txt tengo, ¿no? Entonces, asterisco.txt. Ya tengo esos 2 archivos, ¿sí? Esos, perdón, 5 archivos, ¿no? doc1, doc ejemplo 2, ejemplo 1, ejemplo 3, perdón, y ejemplo, ¿no? Y vamos a hacer los siguientes ejercicios. Yo acá voy a acudir al explorador, ¿sí? Al explorador de Ubuntu. Y voy a indagar sobre mi TCO. Mire, me voy a entrar a Windows y me voy a entrar a XP. En XP tengo una carpeta y tengo también, o dentro de esa carpeta, mejor dicho, no tengo nada. Entonces, miren, aquí la ruta es la siguiente. Dentro de TCO está Win y dentro de Win está XP y núcleo está dentro de XP. Así sería la relación, ¿no? Núcleo está en XP, XP está en Win y Win está en TCO. Nos vamos a dar un ejercicio. Vamos a decirnos, copie el archivo doc1.txt, ¿sí? ¿Sí? A la carpeta núcleo, que se encuentra dentro del directorio WinXP. Y sabemos que WinXP está dentro de Win, ¿no? Y dentro, perdón, XP está dentro de Win y Win está dentro de TCO. ¿Cuál será el comando a ejecutar? Pueden acercarse a sus micrófonos, jóvenes, ¿no? Bien, el comando, jóvenes, sería el siguiente. Sería cp, que obviamente es el comando de copia. Voy a copiar todos los archivos, en este caso doc1.txt. Lo voy a copiar al directorio TCO, al directorio Win, al directorio XP y al directorio núcleo. Miren, lo voy a copiar ahí. ¿Sí? Lo voy a copiar. Entonces, si yo ejecuto esto, ya debería haber aparecido aquí adentro el archivo. Miren, lo ha copiado. ¿Sí? Ahora, voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar unas opciones. Voy a colocar cp -r, ¿ya? -r, -r. En este caso, perdón, -i, que me va a pedir confirmación. Voy a copiar el mismo archivo, ¿ya? Y el sistema me debería decir con esa -i, oye, tú ya tienes ese archivo en ese directorio, ¿para qué quieres escribirlo? Me va a pedir confirmación. Voy a colocar en XP y dentro de la carpeta núcleo, ¿ya? Ahí.
Entonces voy a entrar ahí y miren, me está pidiendo confirmación. Dice, ¿no? Sobreescribirlo, dice, ¿no? Me está diciendo, ¿existe el archivo con ese nombre? ¿Desea sobreescribirlo? ¿Sí o no? Entonces, en este caso, como es el mismo contenido, no sufrí ninguna variante, le voy a decir sí. Presiono la S y Enter y va a sobreescribir. ¿Ya? Ahora, decíamos, por ejemplo, la opción "-F". ¿Ya? Y vamos a hacer algunos ejercicios con esto, ¿no? "-F". Voy a copiar el mismo archivo, ¿no? Lo que estoy haciendo, lo único que he hecho es cambiar la opción y no me pide confirmación, lo ha sobrescrito directamente. Esto es importante saber, ¿por qué? Porque puede ser que tenga un archivo importante en el destino, ¿ya? En el destino, y no necesito sobreescribirlo, ¿no? Entonces, debería nomás confirmar o confirmarme el comando cp si deseo sobreescribir el archivo. Voy a limpiar la pantalla con un clear y voy a explicar lo que se ha hecho, ¿ya? Aquí. Entonces, al utilizar el comando cp, te decíamos, tenemos 4 argumentos, ¿no? Podríamos decir, perdón, 3 argumentos, ¿ya? El primero sería el comando como tal, que lo estaríamos viendo aquí de color amarillo, que sería el comando, verde, perdón. Y posteriormente tendría la opción, en este caso, que sería "-i", ¿ya? "-i". Después me está diciendo el origen, ¿qué voy a copiar? ¿Ya? El origen, ¿qué voy a copiar? El origen para mi caso sería este de color celeste, que sería el archivo origen doc1.txt, y el destino, que estaría dado por toda esta línea, ¿no? Que en realidad lo estoy copiando dentro del directorio Linux, ¿sí? Dentro del directorio Linux. Hasta ahí, jóvenes. Nos falta ver algunas opciones más, pero hasta ahí, por favor, si alguien tiene alguna observación o alguna consulta, me la manifiesta ahora. Jóvenes. Ujú. Bien, entonces vamos a volver a hacer ejercicios. Ya, vamos a hacer ejercicios nuevamente. Ahora me dicen, copie todos los archivos de extensión .dat al directorio Ubuntu. ¿Se acuerdan dónde está Ubuntu? Jóvenes, ¿se acuerdan dónde está el directorio Ubuntu? En Linux. Sí, en Linux. Hemos creado toda una estructura, ¿se acuerdan del ejercicio anterior? Ujú. ¿Dónde se encontraba el directorio Ubuntu? ¿Alguien se acuerda? Hemos hecho una estructura de directorios. Hemos creado toda una estructura de directorios a partir del TCO, ¿no? Linux Ya, ¿y Linux dónde se encuentra? en TSO. TCO. Bien, entonces aquí primero vamos a ver los archivos, ¿ya? ls*.dat. Todos los archivos DAT me está diciendo que lo copie, ¿no? Ya ahí tengo primero, segundo y tercero con extensión .dat. Entonces, me dicen, copie todos los archivos .dat al directorio Ubuntu, que se encuentra en Linux, y Linux se encuentra en TCO. Entonces, para ver dónde me encuentro, voy a hacer un ls general, y veo que el TCO está ahí, ¿no? El directorio TCO está acá. Entonces, lo que voy a proceder es a escribir el comando como sigue. cp, la fuente. ¿Qué me está pidiendo de fuente? ¿Qué me ha pedido de fuente, jóvenes? Porque necesito un origen, ¿no? La fuente es lo mismo que origen. ¿Qué me está pidiendo que copie? Los archivos .dat. Eso. Entonces, todos los archivos .dat. Entonces, no me interesa qué nombre tengan, pero sí me interesa que tengan la extensión .dat. Entonces, voy a colocar aquí asterisco .dat. Todos los archivos. ¿Dónde me está diciendo que copie? El siguiente parámetro es el destino. Entonces, voy a colocar TCO, Linux,
Ubuntu. y Ubuntu, ¿no? Ahí. Bien. A ver, veamos. Me voy a entrar acá, entonces voy a ver aquí TCO, Linux y Ubuntu. Miren, los ha copiado, ¿no? Los tres archivos. ¿Sí? Los tres archivos. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo se haría, jóvenes? ¿Cómo se haría para copiar todo el contenido del directorio Ubuntu al directorio Vista? Vista, por ejemplo, está aquí en Windows, ¿no? En Win. Aquí está, miren Vista. Ahí quiero copiar. Voy a abrir otra carpeta. Sí, aquí. Voy a abrir otra ventana, mejor dicho. Para que veamos los dos. Me voy a entrar acá al directorio TCO. ¿Sí? Estamos en Linux. Y voy a decir, quiero copiar el contenido nomás del directorio. En este caso, estos archivos los quiero llevar a Vista. Pero estos archivos están dentro de Ubuntu. ¿Cuál sería la forma correcta? ¿O cuál sería la instrucción a ejecutar? CP-R. Ya, aquí dice CP-R. ¿Qué más? Asterisco.dat. Ojo que estoy diciendo solo el contenido del directorio Ubuntu, llévelo al directorio Vista, ¿no? Pero Vista se encuentra dentro de Win y Win dentro de TCO. Asterisco.dat. ¿Alguien escucha por ahí bien bajito? Quizás nos pueda ayudar. Asterisco.dat. Ya, entonces no hay menos R, ¿no? Asterisco.dat. ¿Pero está bien? No. TCO. ¿Dónde están estos archivos .dat? Les he cambiado la ruta. El origen les he cambiado. Están en Ubuntu y Exacto. entonces en vez de DAT sería Ubuntu. Ajá, estúpidos. No son. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién está? Esa niña. Te he insultado, creo, por tu respuesta. Ya, a ver. Vamos a colocar entonces. Ya, por favor, los que quieran hablar, habiliten el micrófono. Los demás no necesitamos escuchar sus Licenciado, intimidades. ¿puede repetir la pregunta, por favor? Ya. Nos dicen, copie todo el contenido, me está diciendo, del directorio Ubuntu, ¿sí? Que se encuentra en Linux y Linux en TCO, al directorio Vista, que se encuentra dentro del directorio Win y este a su vez dentro del directorio TCO. ¿Cómo haríamos? Copiar, introducir la ruta de los documentos. Un poquito más fuerte, por favor. Introducir la ruta de los documentos. Está bien, Aminadab. A ver, vamos a ver. Entonces debería colocar todas las rutas. El directorio padre es TCO, ¿sí? Dentro de TCO está Linux. Y dentro de Linux, ¿qué está? Ubuntu. Entonces ahí debería copiar asterisco punto ¿qué? Dat. No, pero me dice todos los archivos. Entonces sería asterisco punto asterisco. Me estás diciendo cualquier nombre y cualquier extensión, ¿no? Obviamente en este caso solo tiene extensión DAT, ¿no? Pero como la pregunta que les planteaba les decía todos los archivos, entonces cualquier nombre y cualquier extensión. ¿Dónde lo voy a copiar? TCO, luego Win, luego... Ya, entonces voy a colocar TCO, luego Win, ¿y dónde? A Vista. ¿Sí? Entonces acá debería haberse copiado. A ver, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Y efectivamente, miren, aquí estoy en Vista y se ha copiado, ¿no? Aquí está.
Lo mismo que tal cual, los mismos archivos que tiene Ubuntu ahora están en vista. ¿Por qué? Porque se han copiado. Ya se han copiado. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta al respecto? Por favor, pregunten y aprovechamos para hacer más ejercicio en esta parte, ¿no? Y de otra forma no se podría hacer. ¿Cuál sería la otra forma? ¿O me No, preguntan? sí, un poco más directo. Ujú. No, es que hay que darle toda la ruta, ¿no? Ahora, la Ah, otra ruta, ¿cuál sería? Mira, vamos a hacer los ejemplos. El mismo ejercicio. CP, no, mejor CD, TCO, Linux y Ubuntu. Me he entrado o estoy en el directorio Ubuntu. Miren, ls. Desde ahí haría CP, ¿no? Menos I, voy a utilizar el parámetro para ver si hay confirmación. Y ahí le daría la ruta, ¿no? Toda la ruta, TCO. ¿Sí? En este caso los archivos fuente, punto asterisco, todos los archivos que se vayan al directorio TCO. ¿Sí? El directorio TCO. Pero TCO, ¿dónde se encuentra? ¿Quién me dice dónde se encuentra TCO? home. Ya, ¿y home dónde se encuentra? En la raíz, ¿no? Entonces, raíz, home, el nombre de TCO. usuario que es Grobot, TCO, ¿no? Perdón, TCO, TCO, Win y XP. O sea, no sé si me comprendes, creo que la primera es la ruta más corta, ¿no? Ah, sí, sí. Porque, ¿qué he hecho? He entrado hasta Ubuntu y de Ubuntu lo tengo que llevar al directorio XP, pero tengo que darle toda la ruta ya, ¿no? Mira, desde home, el usuario, ¿no? El home, el usuario y el directorio, ¿no? TCO WinXP. Ahora, como he colocado el parámetro menos i, ¿qué me debería aparecer si yo doy enter? ¿Quién se acuerda? Confirmación. ¿Perdón? Confirmación. Eso, muy bien. Pedimos confirmación, ¿no? Entonces ejecutamos. Bueno, lo he copiado en otro directorio, ¿no? Que es el XP, ¿no? Debería haber copiado en el directorio. ¿Dónde era? En vista, ¿no ve? Entonces, miren, ahí me está pidiendo. ¿Deseas emplazar el archivo primero? Sí, enter. ¿Deseas emplazar el segundo archivo .dat? Sí, enter. Y así. ¿Listo? ¿No? Entonces, yo estaría aquí por cualquiera de los dos lados. Creo que el comando más corto es este, ¿no? O mejor dicho, este de acá. Sí, este sería el comando más corto. ¿Ya? ¿Algo más que quisieran que que explique, por favor? A ver, ahí, por favor, si alguien tiene consultas, pregunte ahora o calle para siempre. ¿Estoy presto? No sé, ¿alguien? Bien, entonces voy a ejecutar. ¿Qué opción nos faltaría, jóvenes? ¿Qué opción nos faltaría? Guión B. Ya, que es el modo verboso, ¿no? Vamos a ejecutar, vamos a ver, vamos a hacer el mismo ejemplo, pero en este caso vamos a copiar todos los archivos .txt o vamos a ejercitarnos mejor, ¿ya? Bien, vamos a copiar aquí todos los archivos que empiecen con la letra E, ¿sí? Y tengan cualquier extensión. Tengo 10 minutos más, jóvenes. Rápidamente se pasa el tiempo, se va volando.
Vamos a tratar de agotarlos al máximo. Entonces, ¿cómo copiaría todos los archivos que empiezan con la letra E con cualquier extensión al directorio suc? Vamos a ver, ¿no? Creo que tenemos el directorio suc. Ahorita voy a verificar. Sí, tenemos el directorio suc. ¿Cómo haría? Miren, voy a borrar todo esto y voy a hacer un ls y aquí tengo los siguientes archivos que empiezan con la letra E. Ejemplo, ejemplo 3, ejemplo, examples.desktop. ¿Sí? Tendría 4 archivos. ¿Cómo los copiaría? 5 en realidad, tengo uno o de temas. Que empiecen con la letra E, ¿sí? Que empiecen con la letra E, pero con cualquier extensión. Que lo copia al directorio suc. ¿Cuál sería el comando a ejecutar? CP, Ya, cp, espacio, ya, asterisco, muy bien, punto asterisco, ya. y luego copiar las rutas de origen y el destino. Estamos en el origen, ¿no? No estamos, sí. Entonces, la ruta de destino es así, Exacto, ¿no? la ruta de destino, ¿no es? Ahora, aquí vamos a utilizar el modo verboso, ya vamos a colocar, ¿y qué hace? Menos B, ¿sí? Menos B, ya, menos B. Lo que decía la compañera, que empiecen con la letra E, después de la E, cualquier conjunto de caracteres, el asterisco va a reemplazar, punto, cualquier extensión, el asterisco también reemplaza, ¿sí? El asterisco también reemplaza, y, ya, y colocamos aquí, la ruta, ¿no? Que sería en este caso TCO, Linux y su C. Nos dice que es loco. Ahora presten atención qué hace la letra B. Nos ha mostrado todo lo que ha hecho el Linux, ¿no? Para copiar. ¿Cuántos archivos ha copiado? ¿Pueden contar esas líneas? 5. 5. Entonces, eso significa el modo verboso, que muestra en pantalla todo lo que se ha hecho en una instrucción. En este caso, el comando copy. Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna duda?